que, amados hermanos, hoy vamos a continuar hablando, amén, conociendo al Espíritu Santo, ¿verdad? 1 y 2, ¿verdad? Vamos atribuyendo, ¿verdad?, a este tema el bautismo en agua. Vamos a ir hablando conforme vamos hablando sobre el tema del Espíritu Santo, que concierne mucho al Espíritu Santo, la obra de salvación. Entonces es importante que los que se van a bautizar en estos meses que vienen, que podamos, hermanos, conocer bien lo que nosotros queremos, o lo que vamos a experimentar, lo que vamos a tener para poder obedecer al Señor. En esta noche, en esta tarde, vamos a entrar en la palabra del Señor, amén, y vamos a buscar allá en el libro de Génesis, su capítulo 1. Bendito sea el Señor. Del verso 1 al verso 2. Dos versos específicos que vamos a leer para describir una de las obras maravillosas del Espíritu Santo en el mundo. Cuando lo tengan, se ponen de pie, hermanos, y le damos una lectura en una forma unida. Amén. Dice la palabra santa del Señor. Gloria a Dios, alabado sea su nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos muchas gracias, bendito Dios, porque nos das, Padre mío, más que nada las fuerzas para poder estar, Señor, en este lugar, la vida, la respiración, un día más. Padre mío, sabemos que todos los días hay mucha gente que tal vez amaneció hoy, pero que no miró terminar este día. Hay mucha gente, Señor, que anoche se acostó a dormir y hoy no se levantaron, Señor, pero hoy los que estamos aquí nos levantamos, pudimos, Señor, mirar el día. Hemos casi ya pasado el día, Señor, y todavía estamos vivos. Y Señor, cada día tenemos que reconocer que un día que vivimos, lo vivimos por tu gracia. De tal modo que podamos, Señor, agradecerte. No importa lo que mañana pueda suceder o venir, o lo que pasó ayer, pero sí es importante lo que hoy hemos vivido. Padre mío, por eso te damos gracias, porque, Señor, tuviste misericordia, porque venir a tu casa y venir a escuchar tu palabra, Señor, es un reto, Padre mío, contra muchos enemigos, contra espíritus inmundos que no quieren que sepamos, que conozcamos tu verdad, que nos enamoremos de ti y nos enamoremos realmente de tu palabra, de tal modo que la amemos, la cumplamos, la guardemos de corazón, Señor. Por eso, Padre, creo que hay una gran oposición para muchos que hoy tal vez no están aquí. Señor, no ha sido fácil, ha sido una guerra, pero yo te pido que tú guardes a tus hijos que por enfermedad no pudieron estar, que tú guardes a tus hijos, Señor, que por alguna situación que no, Señor, querían, hoy no pudieron llegar a tu casa, Señor. Te pido que tú estés con ellos, guárdalos, bendícelos, Señor. Sabemos que podrán disfrutar también esta predicación a pesar de que no pudieron tal vez estar, Padre. Te pedimos que nos ayudes en el nombre de tu Hijo Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Así, hermanos, pueden tomar sus lugares. Gloria a Dios. Y hoy, hermanos, vamos seguimos hablando sobre el tema del Espíritu Santo. Sí. La semana pasada estuvimos entrando en el tema del Espíritu Santo y hablamos sobre el tema, ¿verdad?
nos metimos un poquito sobre el tema del bautismo, ya que el bautismo en agua en la iglesia, hermanos, se conoce o se entiende que es un paso para comprometernos con Dios seriamente, ¿verdad? Dios estableció una iglesia terrenal, física, que esté sobre la tierra, llevando, hermanos, amén, la administración de las almas que se convierten a Dios. Es decir, las personas que creen en Cristo enseguida deben buscar una iglesia, amén, aunque no sea la de Emanuel, la de acá, ¿verdad? Pero toda persona que cree en Cristo debe buscar una iglesia donde se predique la sana doctrina y se le enseñe a vivir una vida ordenada y disciplinada. Entonces la iglesia, hermanos, no es un lugar donde toda la gente llega y luego sale y hacen lo que quieran, ¿verdad? Aunque al principio tal vez muchos así lo hacen porque todavía no tienen un compromiso con Dios, pero no ese no es la meta. La meta es que los que se convierten y llegan a la iglesia puedan formalizar su trato con el Señor, ¿verdad? Volviéndose miembros de la iglesia y que puedan sujetarse a los parámetros o reglamentos que tiene toda iglesia, hermanos. Toda iglesia formal, hermanos, amén, tiene una disciplina, tiene una regla, aunque no estamos bajo la ley, ciertamente, pero la iglesia debe andar en orden, dice la palabra. Dice el Señor por medio del apóstol Pablo: todo lo que se haga, ¿verdad?, debe de hacerse decentemente y en orden. Entonces, hermanos, cuando venimos al Señor, necesitamos entrar en el contexto de hacernos miembros de una iglesia aquí en la tierra. Mientras vivimos, es en la iglesia donde vamos a desempeñar nuestra tarea de servicio al Señor, y también ahí vamos a crecer espiritualmente para poder enseñarnos a nuestro carácter a ser pacientes, a ser amorosos, a ser amigables, a ser amables y tener bondad, tener misericordia. Entonces, hermanos, la vida cristiana conlleva ese compromiso, debe de ir afirmándose cada día. No puede simplemente una persona vivir toda su vida creyendo en Cristo, pero sin tomar una responsabilidad, hermanos, o ser parte de una iglesia. No es bíblico eso, amén. Entonces, por eso estamos enseñando que bautizarse conlleva, la semana pasada decimos que conlleva, hermanos, también profesar un credo, ¿sí? Toda iglesia, todas las iglesias que usted conoce, que ha visto aquí en Alacho y en otros lugares, tienen, hermanos, un credo, ¿sí? Unas doctrinas fundamentales que respetamos. Entonces, la semana pasada hablamos, está el video ya grabado para los que no lo vieron, no lo escucharon, ¿verdad? Tenemos 16 doctrinas acá en las asambleas de Dios, en la iglesia del Señor, que son la base de nuestra fe. Es decir, ¿qué creemos cuando decimos que hemos creído en Cristo? Tenemos 16 doctrinas, ¿verdad?, que ya las explicamos en el video anterior. Y también, hermanos, amén, esas doctrinas se dan para que las personas escuchen a qué se comprometen cuando se bautizan. Esas doctrinas describen lo que nosotros vamos a estar obedeciendo durante la vida cristiana, de tal modo que cuando las personas no acatan esa fe y esa obediencia, hermanos, llega el momento que simplemente tenemos nosotros que decir: esas personas ya no son parte de la iglesia, ¿ok? Se desconoce y decimos prácticamente, aunque fueron miembros, el hecho de que no obedecen a la doctrina, prácticamente se hacen a un lado, y aunque lleguen a la iglesia, no son parte de la iglesia. Es decir, no tienen voz y voto en la iglesia. ¿Por qué? Porque habiendo un reglamento no lo acatan, no lo obedecen. Por lo tanto, son como personas que no tienen nada que ver con la iglesia, porque pues no quieren obedecerla. Por eso se da, ¿verdad?, aquí en la iglesia se da esta enseñanza
¿Para qué? Para que las personas sepan cómo van a caminar dentro de la iglesia, qué es lo que se hace para obedecer como miembro. Acá hay muchas personas que se han bautizado, que fueron católicos, que fueron, no sé, si fueron testigos de Jehová o fueron mormones, pero muchos se han bautizado acá, que se convirtieron de esa fe a esta fe, a Cristo. Pero también hay muchos que vinieron de algunas iglesias y se recepcionaron también, ¿verdad? Los que vienen de otra iglesia, después de los bautismos, quieren recepcionarse, también los recibimos como miembros, respetando si ellos se han bautizado en otra iglesia y se bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, respetamos su bautizo y solamente los recibimos como parte ya de la iglesia y empiezan a acatar, ¿verdad?, los reglamentos de la iglesia. Y entonces, hermanos, eso lo explico para que ustedes entiendan cuál es el contexto de que una persona se bautice y qué sigue después del bautismo. Lo que sigue es un compromiso con el Señor, seriamente con Él y con su iglesia, que somos todos los que estamos acá. Es muy importante, ¿verdad? Como lo decíamos la semana pasada, cuando una persona solamente cree pero no se afirma en una iglesia, es como cuando usted visita a una dama. Vamos a pensar en un varón, ¿verdad? Un varón visita a una dama y solo lo visita y solamente habla, platica, se lleva bien y todo, pero cuando la novia le dice cuándo nos casamos, cuándo vamos a hacer formal nuestra relación, y dice no lo he pensado, ¿no? Y puede ser que pasen personas muchos años sin querer hacer un compromiso con la muchacha. Y pues, hermanos, eso es lo que muchas veces pasa cuando uno no hace compromiso con la iglesia. Es como estar solamente enamorándonos de la iglesia, pero no queremos un compromiso, porque el compromiso de casarse ya lleva una responsabilidad. Tienes que mantener, tienes que cuidar, tienes que dar casa, tienes que dar alimento, tienes que dar zapato, vestido, ¿verdad? Y todo ya es una responsabilidad. Y hay muchos que dicen no, mejor me gusta llevarme solamente así, que no haya compromiso, para que el momento que yo quiera la abandono, la dejo. Y es lo mismo exactamente cuando visitamos a la iglesia y no hacemos compromiso. Decimos, pues yo no he hecho compromiso con la iglesia. En el momento que yo quiera vengo, y cuando no me dé la gana no vengo, y si no quiero volver no vuelvo. Y es lo mismo, exactamente lo mismo, para que me entiendan. Por eso es importante, como Dios es serio y Dios nos ama y Dios quiere realmente que seamos de Él en todos los contextos bíblicos. Entonces por eso es que una persona debe bautizarse en agua, publicar que ahora es hijo de Dios y que cree en Cristo y también en la iglesia, para que empiece a obedecer y así pueda ser cuidado por los hermanos, por el pastor. En el momento que suceda algo, se debilite, se desanime o cometa un pecado, ahí estaremos para aconsejarlo, para levantarlo, para animarlo, para decirle qué te pasa, qué pasó. Y tenemos ese derecho y ese deber nosotros como pastores de hacer eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creemos que la persona se comprometió, y nosotros como iglesia nos comprometemos también con el miembro a ayudarlo. Eso dice nuestro credo. Uno de los, ya luego se los voy a enseñar parte por parte. Uno de los credos dice que nosotros tenemos la responsabilidad, hermanos, amén, de ayudar a los hermanos y orar por ellos, alentar a los hermanos, animar a los hermanos. Hermanos, así que tenemos una responsabilidad los miembros de la iglesia de una ayuda mutua, que todos nos ayudemos para que ninguno se quede atrás, ninguno retroceda, ninguno vuelva al pecado. Todos tenemos esa responsabilidad. Que cuando tú veas a tu hermano andando en un mal camino allá en la calle, te puedas acercar y le digas: hermano, ¿qué está pasando? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás por este camino? ¿Qué te está pasando? Regresa a Dios. Es una gran responsabilidad, hermanos. Así que luego vamos a hablar todos esos puntos, pero hoy vamos a continuar, hermanos, hablando del Espíritu Santo y su obra. Y ya en el video pasado ahí están
las 16 doctrinas, ahí los nombramos uno por uno, con textos bíblicos. Usted lo busca en la Biblia y se da cuenta que las doctrinas que tenemos están fundamentados en la palabra de Dios. No es meramente de las asambleas de Dios, sino es bíblico lo que creemos y lo que practicamos. Amén. Eso es una de las cosas que son importantes, esenciales para los que van a bautizarse, y para aquellos que ya se les había olvidado cómo era, se los estamos recordando porque alguna vez hicimos un compromiso con Dios. Amén. Y vamos a entrar, hermanos, en el tema de hoy. Gloria a Dios, conociendo al Espíritu Santo y el bautismo. Amén. Hablando sobre el tema de hoy, el Espíritu Santo es Dios. Ese fue el punto que tocamos la semana pasada. De lo que nosotros hablamos la semana pasada era comprobar con la palabra de Dios que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía como algunas denominaciones o sectas lo dicen, ¿verdad? No, el Espíritu Santo es Dios, es una de las tres personas de la Trinidad. Siente, se entristece, puede venir a nosotros, puede irse, puede estar su presencia aquí, puede dejarnos. Y eso es lo que nos hace que entendamos que el Espíritu Santo, ¿verdad?, es Dios. Amén. Él es Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un Dios. No son tres dioses, es un Dios en tres personas. Así es como nosotros lo conocemos. Ahora entramos en el siguiente punto. El Espíritu Santo es creador. ¿Sí? El Espíritu Santo es creador. Todos estos aspectos que vamos a ver del Espíritu Santo, luego en otro momento tal vez tengamos que estudiar lo que es sobre el Hijo y sobre el Padre, y vamos a darnos cuenta, hermanos, amén, que normalmente los tres son creadores. ¿Por qué? Porque los tres están en la obra, en el mismo plan. El Espíritu Santo no tiene otro plan al del Hijo ni al del Padre, es el mismo exactamente. Pero entonces acá lo que demuestra la palabra de Dios es que el Espíritu Santo tiene parte esencial en la creación. Él es creador, amén. Y esto es algo muy importante que nosotros, hermanos, tenemos que entender y reconocer en la palabra de Dios, porque Dios quiere que nosotros entendamos eso, que la creación y todo lo que vemos, todo lo hermoso de la creación, todo lo maravilloso, lo sobrenatural de lo que nosotros vemos a nuestro alrededor y en nuestra propia existencia como seres humanos, hermanos, viene del poder del Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo que también, ¿verdad?, obra sobre la creación. Sin el Espíritu Santo no tendríamos, hermanos, amén, hombres, mujeres, niños. No habría, hermanos, árboles, no había mares, no habría ríos, no habría aire, no habría todo lo que es vital para la vida humana. De manera que Él tiene que ser reconocido como también el creador, ¿sí? Y la importancia del Espíritu Santo en la creación y la raza humana. Hoy en día sabemos, hermanos, que hay muchas mentiras que hasta hace unos años pasados era muy enseñado de una manera muy fuerte que el hombre, ¿verdad?, viene del mono. Hoy yo creo que la mayoría de la gente razona, hermanos, y realmente es algo que no, una persona razonable, una persona que tiene un sentido común, no puede creer tal mentira. Pero hubo años en que realmente se creyó una cosa así. Los niños venían y decían lo que les enseñaban, que venimos del mono. Y creo que había unos libros, ¿verdad?, que salieron
donde muestran cómo el mono se va convirtiendo en hombre, ¿verdad? ¿Cuántos vieron ese libro? No sé si hasta hoy salen en los libros de texto, pero yo me acuerdo que cuando era muy pequeño y llegué a ir a la escuela, los primeros años ya esos libros habían, y esto, hermanos, era una doctrina, ¿sí? Así Satanás adoctrinaba a la gente, porque no es nadie más que Satanás. Porque cuando se quita, hermanos, el poder de Dios, cuando se quita todo la soberanía y el poder de Dios sobre todo lo creado, lo que queda es que el hombre no tiene que creer en Dios, porque no existe tal Dios. Simplemente existe la materia y la evolución, y por lo tanto no existe tal mano de Dios que haya creado, que haya hecho estas maravillas que hoy vemos. Entonces se deja que el pensamiento del hombre pueda divagar, hermanos, y pensar erróneamente para no reconocer a Dios. Satanás siempre ha querido que el hombre crea que no existe tal Dios, aunque cuando nosotros leemos la Biblia, que la Biblia registra la obra de Satanás en el huerto del Edén, una de las cosas que podemos dejar claro allí es que aún Satanás, que se escribe esta palabra, dice que Satanás no niega la existencia de Dios. Lo que Satanás dice es que Dios era un mentiroso, porque le dijo a la mujer que Dios había dicho una cosa, pero que eso no era así. Entonces vemos que desde en Génesis Satanás no se atreve a decirle a la mujer: oye, no existe Dios. ¿Por qué? Porque Adán y Eva sí sabían, sí habían visto a Dios. Ellos hablaban con Dios, dice la palabra. Por tanto, Satanás no podía, hermanos, quitarles ese conocimiento a Adán y a Eva. Pero sí, lo que sí hizo Satanás es decirle: te mintió Dios. No es cierto que si comes de esto vas a morir. Al contrario, vas a ser una persona sabia, inteligente. Y así fue como cayó, ¿verdad?, la mujer. Una cosa, ¿verdad?, estamos entendiendo acá, es que Satanás no puede negar a Dios. Tiene que reconocer que Dios existe. Amén. Aún el diablo lo reconoce, pero los científicos muchas veces lo negaron. Pero no ha habido manera de probar todo lo que dicen, ¿sí? No hemos visto por muchos años que los monos han estado cerrados en el centenario. Desde que yo era pequeño, iba al centenario, no he visto que ese mono se vuelva hombre, amén, ni que se esté volviendo un ser humano, sino que hasta hoy, y creo que hasta que se murieron, seguían siendo monos igualitos. Así que, hermanos, es una mentira, pero que se atreve el hombre a hacer para negar la importancia de Dios en la creación. Entonces el Espíritu Santo, hermanos, en la creación y la raza humana es muy importante. Por eso dice entonces esta palabra de Dios. Quiero que sigan con la palabra de Dios, lo que dice la Biblia en cuanto al Espíritu. Y estos fueron los primeros capítulos, las primeras palabras de la Biblia que se escribieron bajo ¿qué? Bajo la inspiración del Espíritu Santo. Se escribió la Biblia, lo escribieron hombres, sí, pero fue bajo la inspiración divina. El Espíritu Santo, que lo conoce todo desde antes de la fundación del mundo, Él permitió que se escribieran las primeras líneas, que hasta el día de hoy nadie ha podido quitar este verso en la Biblia, porque no hay manera de desmentir, de decir que esto es una mentira. Y por eso hasta el día de hoy lo predicamos, y Cristo ya viene pronto, y toda esta obra lo hizo el Espíritu mismo. Y dice acá Génesis 1:1-2, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó Dios, hablando del único que puede crear, el único que hizo todas las cosas. Dice acá: en principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra, hermanos, amén, solamente hay un planeta hasta hoy.
Solamente hay un planeta a que se le llama planeta Tierra. No hay muchos planetas tierras, hay otros planetas, pero al único que se le llama planeta Tierra es esta donde vivimos. Y la palabra dice, y creó Dios en el principio dice los cielos y la tierra. Quiere decir todo, hermanos, el universo. Amén. Todo el espacio exterior que para nosotros es el cielo. Cuando tú miras arriba, lo que tú ves es el espacio, las estrellas, el sol, la luna. Dios creó los cielos y la tierra, y también puso un cielo sobre nosotros llamado atmósfera, que cubre esta tierra para que nosotros podamos vivir, para que podamos respirar, para que pueda haber un control de los gases. Tenemos, ¿verdad?, sobre nosotros un cielo que va a ser destruido, que se le llama atmósfera, y tienen varios nombres ahí que derivan de lo mismo. Pero, hermano, eso es lo que hay. Entonces el Señor dice acá, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios mucho antes había, hermanos, fomentado todo esto. Lo había hecho Dios. No sabemos cuántos miles y millones de años Dios había hecho todas estas galaxias, todas estas partes, ¿verdad?, cuerpos celestes que hoy se conocen como tal. Pero oiga lo que está diciendo la palabra del Señor. Cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice aquí en el verso 2: y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Sí? La tierra estaba, como decimos, en bruto. No tenía, hermanos, una forma. No tenía árboles, no tenía oxígeno, no tenía, hermanos, aguas limpias para beber. Estaba de una manera hecho un caos. Pero esto lo hace Dios, hermano, para que pueda enseñarnos que hay un principio en el cual el hombre vive de la misma manera. ¿Sí? Dice aquí entonces, la tierra estaba desordenada y vacía. Y eso, hermano, quiere decir cómo también nuestra vida está. Esto es un espejo para que nosotros nos demos cuenta que cuando el Señor no ha recreado, que cuando Dios no ha llegado a nuestra vida para ordenar nuestra vida, lo que hay en nuestra vida es un vacío y un desorden. No hay orden en la familia, no hay nada que llene realmente. Un hogar se llena realmente cuando en la familia hay gozo, hay amor, hay paz, hay benignidad, hay bondad dentro de la casa. Entonces ese lugar se le puede llamar hogar. A ese lugar se le puede llamar realmente una casa. Pero así están nuestras vidas antes de venir a Cristo. Y por eso el Señor, cuando habla esta palabra, no solamente nos está enseñando geografía, porque no es el fin de la Biblia. La Biblia no fue hecho para enseñarnos historia o geografía o matemática o algo así. Por eso, aunque hay matemática, geografía, historia en la Biblia, no nos dedicamos a enseñar eso. Lo que sí tenemos que aprender en cada parte de la palabra de Dios es nuestra condición como hombres, por lo cual esta palabra de Génesis lo que te hace ver como en un espejo, que cuando el Señor no ha venido, cuando el Espíritu Santo no está posando sobre nuestra vida, hay un caos. Y eso había, hermanos, un desorden había, dice la palabra, y estaba vacío este lugar. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Había un pozo profundo y negro en la tierra, ¿sí? Y las tinieblas estaban sobre la faz, dice, del abismo. Había un abismo. Un abismo, hermano, es un hoyo negro y oscuro sin fondo, donde los hombres dicen que en el infierno caen, hermano, día y noche. Los que van al infierno están inestables, cayendo como en un pozo, que es algo que se debe sentir terrible. Por eso aquí en el mundo se experimenta ese tipo de sensaciones, porque ese tipo de sensaciones se va a experimentar en el infierno. Así como los dolores que causa un dolor de riñón,
un dolor de espalda, un dolor de cabeza, un dolor de muela, esos dolores, dice la palabra que todo este mal de enfermedad viene del infierno. En el infierno se va a experimentar todos los dolores. Si alguna persona puede sobrevivir con un dolor de cabeza constante, el dolor que causa, hermanos, esto es exactamente lo que se va a estar viviendo en el infierno. Esos dolores terribles que ya mencioné, todo el cuerpo, todo el ser humano lo estará sintiendo. No solamente será el fuego, sino todas las experiencias dolorosas que el cuerpo sufre acá, hermano, también van a ser sentidas en el infierno. Por eso es un lugar de tormento. ¿Qué tormento es que le duela la muela a uno? ¿Qué tormento es cuando llegas al doctor y el doctor que te iba a sacar la muela no está y tu dolor se va? Siente que tu cabeza va a reventar, hermano. Uno quisiera ver al doctor en ese momento y aunque te vaya a zafar con lo que sea tu muela, tú dices, pero quítalo ya, porque cuando sale deja de doler. Pues esos dolores están allá. Por eso la palabra describe tinieblas. Estaban sobre la faz del abismo, pero sobre todo esa calamidad y ese mal que también el hombre vive, hay uno que se mueve. Porque por muy mal que esté tu condición y mi condición, hermano, por muy mal que tú veas una casa de una familia toda destruida, los hijos, el padre, la esposa, es un caos, es un problema. A pesar de todo eso, el Espíritu Santo, mientras la gente vive en este mundo, todavía hay esperanza, porque el Espíritu Santo ha venido para restaurar esas vidas. ¿Cuánto alaban a Cristo? Aleluya, gloria a Dios. Y por eso es importante que nos bauticemos. Y dice la palabra que cuando somos bautizados, dice allá en el libro de Romanos 6, si tienen allí su Biblia, no lo tengo ahí en el cuadro, pero dice el libro de Romanos 6, escuchando esto, dice así, en el capítulo 6, verso 3, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él, dice el verso 4, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, del abismo, de allí de la tumba, dice, por la gloria del Padre, así también nosotros, como dice, andemos en vida nueva. Andemos en vida nueva. Así que el Espíritu Santo, cuando nosotros nos bautizamos, hermano, pasamos a ser regenerados para vivir una vida nueva. Una vida donde va a haber orden. Una vida donde los abismos negros de oscuridad, de tormento, de maldad, de venganza, de rencor, de odio, de pleitos. Qué terrible es eso, hermano. Pero eso pasa, y la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, dice acá, se movía sobre la faz de las aguas. Dese cuenta de lo que estamos leyendo aquí. Un lugar horrible, un lugar terrible. El Espíritu Santo estaba sobre ese lugar. Así cuando muchos están viviendo un infierno en su casa, mientras tienen vida, todavía el Espíritu Santo se está moviendo, aunque nos parezca algo como que no, porque uno dirá, puede estar Dios cerca de esa familia. Por la misericordia de Dios, el Señor se mueve sobre esa familia, aunque no lo vean, aunque no lo entiendan. Pero cuando el hombre está lejos de Dios, está como ese mundo desordenado,
y vacío. Uno puede hacer muchas cosas, pero queda vacío, no siente gozo, satisfacción. Qué hermoso si pudiéramos vivir la vida que tenemos, tal vez, que Dios nos da, que Dios nos suple, que tenemos esto, como lo he dicho muchas veces. A veces están allá los hijos, está el esposo, está la casa, está un buen trabajo, pero no hay paz. Están todos los elementos para que una familia viva estable y bien, pero no hay gozo, no hay paz. ¿Por qué? Porque hay un gran desorden terrible, como aquella creación antes que fuera ordenada y llena por el Espíritu Santo. Entonces es muy importante lo que dice Génesis cuando dice, ¿verdad?, que estaba esta situación de la tierra, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, dice, estaban sobre la faz del abismo. No solamente había un hoyo negro y profundo, hermanos, sino que había una oscuridad. Qué terrible es caminar en la oscuridad y no saber que vamos a caer en un pozo o en una cueva, o que alguna serpiente nos va a picar. Qué terrible cuando uno camina en una oscuridad espesa donde uno no puede ver ni su mano, y pensar de que en algún lugar, en algún momento puede caer uno en un peligro. Pues esto es lo que está diciendo la palabra, de que el mundo estaba en tal condición, pero aún así por el Espíritu Santo fue creado, fue ordenado todas las cosas, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas para así preparar, para empezar a ordenar, para empezar a establecer. Cuando llega Dios en la vida de las personas, hermano, es un caos, y a veces se hace más todavía un caos. Parece algo contradictorio cuando dicen vamos a orar por ti, y uno piensa que cuando ora el pastor y ora la iglesia es que saliendo de la iglesia todo va a ser color de rosa, y resulta que cuando sales te encuentras con peores problemas, peores ataques del diablo. ¿Por qué? Porque cuando Dios va a empezar a mover su mano para establecer, para restaurar una casa, hermano, tiene que haber, hermanos, amén, cosas que se tienen que arrancar, que se tienen que quitar, que Dios tiene que limpiar, que Dios tiene que establecer, Dios tiene que mover muchas cosas, porque no puede cambiar uno y seguir con lo mismo. Por eso dice acá, ¿no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Lo primero que uno tiene que encontrar cuando viene a Cristo es la muerte. Es morir al pecado, morir a lo malo, y empezar a vivir para Dios, y aprender a vivir para Dios, porque no se sabe vivir para Dios. Hemos aprendido a vivir egoístamente, en orgullo, como el mundo vive, pero no hemos aprendido a vivir ordenadamente. Y para ordenar las cosas, no vamos lejos, ¿verdad? Cuando Dios llega a nuestra familia, a nuestra vida, y los padres tomamos en serio nuestro papel de padres cristianos, hermano, qué difícil es con los hijos cuando los hijos ya son grandes de 10, de 15 años. Ahora que viene el orden, los hijos que antes estaban acostumbrados a hacer un desorden, ¿cómo les duele que les digamos ahora esto no lo vas a hacer, ahora no vas a ir acá? Empieza la guerra, empieza el pleito, empieza la molestia. Se sientan a la mesa molestos los hijos con los padres y piensan que los padres son malvados, son terribles. Ahora que tienen a Dios se volvieron más malos, y dicen los hijos: y así dices que tienes a Dios, mira lo que me estás haciendo, solo me haces sufrir. Qué terrible. Aunque nosotros sabemos que es un bien lo que le estamos haciendo, así le pasa al hombre cuando llega Dios a su vida y le dice: esto no, ahora así, ahora asá. ¿Y qué pasa? El hombre no quiere y dice: ¿por qué? Si ahora ya viniste a mi vida, yo se supone que debo estar bien y tú me quitas lo que me gusta. Qué terrible cuando el hombre no lo entiende.
el mundo entonces fue ordenado. El mundo tuvo que ser tratado por Dios, aunque Dios lo había creado. Yo digo, Dios tiene el poder de haberlo hecho desde el día que lo formó, bien. Pero ¿qué quiere hacer Dios acá? Enseñarnos. Porque Dios prepara un escenario todo desordenado y vacío, sin forma, porque Dios quiere enseñarnos. Dios tuvo que hacerlo así y decir: ahora el Espíritu Santo va a ordenar este mundo tan terrible. ¿Para qué? Para enseñarnos que nuestra vida inicia así muchas veces, pero que Dios puede ordenar tu vida si tú dejas que hoy entre a tu corazón y haga la obra como lo debe hacer. Aleluya. Y que no solamente te bautices, sino que en verdad, como lo dice Romanos, te levantes del bautismo, que es como resucitar a una vida nueva, donde tú vas a dejar muchas cosas para servir al Señor. Entonces el Espíritu de Dios se movía. Dice la palabra, Job 26:13, dice: su Espíritu adornó los cielos. ¿Quién adornó los cielos? Su Espíritu. Amén. La Biblia tiene que ser específica para que tú honres al Espíritu Santo. Hay muchas denominaciones, o yo les llamo más bien sectas, cuando un movimiento solamente se dedica a una parte de las tres personas de Dios y niega ya sea al Hijo o al Espíritu Santo. Es una secta. ¿Entienden eso, hermanos? Cuando un movimiento, una iglesia, como se llame, niega o al Hijo o al Espíritu Santo o al Padre, es una secta. Porque Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No podemos negar a ninguno de ellos. Es importante que el Espíritu Santo reciba honra como el Padre y como el Hijo. Por eso cuando enseñamos del Espíritu Santo, no estamos poniendo a un lado al Padre ni al Hijo, sino que queremos enseñar de que el Espíritu Santo debe ser tan honrado y reconocido como el Padre y como el Hijo. Porque a veces no se recuerda tanto al Espíritu Santo. En muchas partes, hay muchos lugares donde lo único que mencionan es al Padre. Hay sectas dentro de nuestro pueblo, dentro de este lugar donde vivimos, ¿verdad?, que solamente honran al Padre. El Hijo lo tienen como un ángel y el Espíritu Santo como una energía. Eso no es así. Eso es una secta. Cuando no se reconoce a las tres personas de la Trinidad como Dios creador, amén, como Dios sustentador, como el que hace todas las cosas. Por eso la Biblia está lleno de esta información. Vamos a ver que en otras partes el Padre también hace lo mismo. Y uno dice: por fin, ¿quién hizo el mundo? ¿Quién lo adornó? Dios. Pero entonces no se descarta que se tenga que decir que el Espíritu Santo hizo estas cosas. Por eso Job, que es un libro de poesía, Job 26:13 dice: su Espíritu adornó los cielos. Todo lo que nosotros vemos en su lugar, ¿dónde está? Hoy en la mañana que volvíamos del hospital a las 5 de la mañana, pues fuimos a visitar a unas personas. Después de traer el equipo acá, nos fuimos a orar por una familia que está en el hospital, que estaba muriendo su esposo. Por cierto, murió. Hoy en la mañana nos dijeron que ya falleció ese muchacho joven, pero murió de cirrosis. Volvíamos a las 5 de la mañana, nos quitamos de Mashcanú, de hablar, de platicar con las personas que no son creyentes, pero que están pasando un momento muy duro en este momento. Y volvíamos, hermanos, en la madrugada. Qué bonito se veía que el sol ya va a salir. Se veía una cosa clara, pero arribita donde todavía estaba un poco oscuro, se veía una estrella, pero muy brillante, como si fuera, hermanos, un láser. Así lo veía yo. Decía al hermano: eso que está allá, ¿será que es un avión que está aterrizando?
o es una estrella, y me dice, no es una estrella, no se mueve, ahí está. Y veníamos todo el camino viendo esa estrella muy bonita. Hermanos, Dios puso todas esas cosas. Cuando uno sale en los lugares, en el monte por ejemplo, uno puede apreciar mejor las estrellas en las noches, muy hermoso. Pero sabe, eso dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo que puede, hermanos, que hizo todas estas cosas. ¿Para qué la palabra de Dios expresa estas cosas? ¿Sabe? Porque la mejor manera de que tú puedas verte bien, estar adornado, sería por el Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor? Si hay una manera de estar, hermano, bien, de verse bien, amén. El hombre trata de adornarse, de ponerse lo que sea para verse bien, para verse bonito, como decimos. Hermano, Dios, lo que Dios puso en ti, tu pelo, tu nariz, tus ojos, todo lo que Dios puso en ti lo hizo para adornarte. Te hizo hermoso, te hizo bello. Alaba al Señor porque tú eres especial para Dios. El Espíritu Santo te adornó de esa manera. Dale gloria al Señor, aleluya. Amén. ¿Se imaginan que Él quiso adornar los cielos? Cosas inanimadas, podríamos decir, que están allí nada más. Cuanto más cuando Él nos creó. Y a veces nos molestamos un poco porque nuestra nariz es un poco más grande, o algunos muy chicos, unas orejas grandes, otros chicos. Pero hermano, Dios te adornó. Tú tienes una cara, un rostro, amén, que no es igual a los de los demás. A ti te identifican por tu propio rostro, porque Dios te hizo especialmente con todas las medidas de ojos y cejas como a Él le agradó. Dale gracias al Señor porque así te hizo, te puso el color que Él quiso. Eres hermoso así porque Dios te adornó. Aleluya. Qué maravilloso. Y por eso tenemos que darle toda nuestra vida a Dios. Aunque quiero decirles que no nos hizo como hoy nos vemos. Dios nos hizo mucho mejor, hermano. Pero por el pecado, cuando el hombre cayó en el pecado, muchas cosas vinieron a tener una deformidad, a tener detalles, defectos, porque el pecado es lo que hace deformar. Y por eso, amados hermanos, existe hoy muchas cosas que pudiéramos mirar como defectos, que no Dios los hizo así, sino el pecado hizo estas cosas. Entonces dice su palabra, su espíritu adornó los cielos. Dice, su mano creó, dice, la serpiente tortuosa, al diablo, la serpiente antigua. Dios también lo creó. Lo más horrible que existe en este mundo, está diciendo esta palabra. Lo más hermoso que podemos ver el firmamento en las mismas manos, el poder del Altísimo, del Espíritu Santo adornó. Pero Él, su mano, creó también la serpiente tortuosa, que traducido, ¿verdad?, es Satanás. ¿Sí? Así de horrible. Dice la palabra que Dios creó a este ángel, lo creó como el ángel más hermoso al principio. Pero por su pecado, por su corazón orgulloso, dice la palabra, cayó en una cosa horrible. Mucho más, ¿verdad?, que la serpiente. La serpiente es una creación natural de Dios, pero la imagen de Satanás es mucho más que una serpiente, peor que eso. Pero lo que quiere decir aquí Job es que de un extremo a otro extremo, el alfa y el omega, Dios hizo todas las cosas más peores que pueda uno mirar en la tierra, lo más terrible o lo más hermoso, las hizo Dios. El Espíritu Santo las formó tal y como son. Aleluya. El Espíritu Santo, creador, es Dios. Entonces el Espíritu Santo no es una energía que crea nada más, no es un poder creador únicamente, como algunas personas lo dicen. Por eso hay que tener cuidado de las doctrinas, porque hay muchas doctrinas que hoy en día, hermanos, llegan a nuestra casa. La semana pasada lo leímos en Juan, ¿verdad?, en el libro de Juan, ahí está en los videos,
Cuando Juan dice, ¿verdad? Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, hablando del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Eso estaba explicando Juan allí. Si usted lee todo el contexto, dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le deis bienvenida, porque el que le da bienvenida a estas doctrinas, dice, usted participa de sus malas obras. Es terrible, pero la palabra lo dice así, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo, hermanos, amén, es el creador y es Dios. Hay sectas, como lo podemos decir con todas sus palabras, hay sectas que creen que, ¿verdad?, que así es, que lo único que existe es el Padre y que Cristo es un ángel que vino a enseñar muchas cosas muy buenas para los hombres, como Pablo, por ejemplo. O sea, que ponen a Cristo como a la categoría de Pablo. Que Pablo fue un buen apóstol que nos enseñó mucha doctrina. Algo así hablan de Jesús. Jesús es un gran hombre nada más, no es Dios. El Espíritu Santo es una fuerza de poder nada más, no es Dios. Ahí, hermano, pues hay que tener cuidado, porque eso no es una cosa que no aprobamos, al contrario, desaprobamos eso. Y hay entonces muchos que andan, hermanos, predicando hoy. Oiga lo que le voy a decir. Hay mucha gente que andan predicando esta falsedad, pero lo más terrible, que como lo dice también Pablo en el libro de Romanos o en el libro de Gálatas, dice, ¿verdad?, que estos se visten como ángel de luz. Aún el propio Satanás se viste como ángel de luz. Porque ¿saben qué hace hoy la gente para que le abran la puerta? Por la gente te dicen: vengo a hablarte de Cristo. Yo no había escuchado, pero también los testigos de Jehová y también los mormones, ahora así es como te abren la puerta de las personas. Te vine a hablar de Cristo, de Jesucristo. Te vine a hablar de Cristo, te dicen. Y uno que piensa que es del Cristo que nosotros predicamos, ¿verdad?, le abren la puerta. Eso solamente es una clave para que tú le dejes entrar. Una vez que entran, te empiezan a hablar y no te das cuenta en qué momento empiezan a meterte una doctrina errónea, poco a poco. Es decir, basta con que tú les dejes hablar contigo y entonces ellos se encargan de cómo envolverte con sus palabras. Sin que te des cuenta, te van llevando a tú mismo confesar que Cristo realmente no es Dios, en muchas maneras. Y por eso hay que tener cuidado, hermanos. Y esto lo enseñamos acá porque es importante que usted sepa bien quién es Dios y cómo es Dios. Entonces el Espíritu Santo, hermanos, es Dios, es creador y es Dios. Dice Isaías 45:18: porque así dijo Jehová, que creó los cielos. ¿Sí? La palabra Jehová de los ejércitos, hermano, es un sinónimo de Cristo. Amén. La palabra Jehová de los ejércitos se habla como el príncipe, guerrero, el que guerrea, el comandante, el general del ejército. Pero cuando se habla del brazo fuerte o de Jehová de los ejércitos, el brazo fuerte de Dios, se está hablando en el Antiguo Testamento como de Jesucristo. Amén. Entonces dice acá: porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Oiga esto, que ya hay otro texto, dice la Biblia que el Espíritu Santo creó, pero aquí dice: porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, dice acá, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Ya vimos que la tierra estaba desordenada y vacía y fue ordenada por el Espíritu Santo. Y aquí dice: y él y la que lo compuso. Es decir, aquí está el Padre, aquí está el Hijo y aquí en este texto está el Espíritu Santo. Los tres acá están en esta misma palabra diciendo: hay un solo Dios. ¿Y cómo termina diciendo? Dice acá: no lo creó en vano, para que fuese habitada lo creó.
Dice acá: yo soy Jehová y no hay otro, porque solamente hay un Dios. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno, y uno es nuestro Dios. Gloria a Dios. Entonces, hablamos individualmente del Hijo o del Padre o del Espíritu Santo, pero hay textos que lo que nos tratan de hacer es encerrarnos y darnos cuenta que en realidad hay un solo Dios, un solo pensamiento, uno que adornó el universo, uno que recreó la tierra, uno que creó al hombre. Y dice acá: el que la hizo, dice, la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada lo creó. Él hizo a los hombres para habitar la tierra. El Espíritu Santo, hermanos, creó al hombre del polvo y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Quién hizo estas cosas? Al principio, cuando no entendemos todo lo que estamos explicando hoy, siempre pensamos: fue el Padre el que creó, y luego vino Jesús, y luego vino el Espíritu Santo. Pero la palabra del Señor, con todo lo que estamos leyendo, nos hace entender que a la vez que el Espíritu Santo está creando, el Padre está creando, el Hijo está creando. El Espíritu Santo creó al hombre del polvo y sopló en su nariz aliento. Dice Job 33:4: el Espíritu de Dios me hizo. ¿Quién hizo al hombre? El Espíritu de Dios, dice acá. Amén. Gloria al Señor. Qué maravilloso, qué precioso, amado hermano, cuando tú puedes pensar que tú fuiste creado por Dios. ¿Cuántos glorifican a Dios por eso? Hermano, las manos de Dios, las manos del Espíritu Santo, maravilloso Dios, poderoso, nos hizo con sus manos. El Espíritu de Dios me hizo, dice Job, y el soplo del Omnipotente me dio vida. El soplo del Todopoderoso, dice acá, me dio vida. No venimos del mono. Dios nos creó. Esta es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo, hermano, es que hizo la tierra. Hermano, creó al principio la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y su espíritu se movía sobre la faz de las tinieblas, y estaba allí el Señor creando. Pero cuando habla de la creación, no solamente creó Dios los cielos y la tierra, sino también dice que Dios hizo al hombre. Y dice acá Job: el Espíritu de Dios me hizo. Es importante cuando Job menciona esto, porque Job lo que hace es resaltar que existe un Espíritu Santo, que no es una energía nada más o una fuerza, sino que es uno de las tres personas de la Trinidad que estaban presentes el día que se estaba organizando la tierra. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban presentes. Alabado sea el Señor. Por eso la palabra en Génesis no dice voy a hacer al hombre, sino dice hagamos al hombre. Amén, gloria a Dios. Génesis capítulo 2. Amén. Alabado sea Cristo. En Génesis capítulo 1, lo pueden buscar en su Biblia, solamente para que usted entienda y vaya tomando nota de lo que dice la Biblia. Son detalles que usted tiene que aprender de la palabra de Dios. Dice acá en el capítulo 1 de Génesis, verso 26, allá en su Biblia: entonces dijo Dios, ¿verdad? Y la palabra entonces dijo Dios, ¿qué quiere decir? Uno, hay un Dios. Entonces dijo Dios. Y luego dice allá, después de 2 puntos, dice hagamos al hombre. Aquí en la palabra hagamos al hombre ya no se refiere a uno, sino a 3, a más de uno. Y digo hagamos, como si Dios estuviera hablando con alguien, diciendo, ¿verdad? Entonces hagamos al hombre. No digo entonces haré al hombre. Es muy importante los textos que se leen
con el buen sentido, ¿verdad?, de la palabra, porque dice acá, entonces dijo Dios. Entonces el texto apunta que hay un solo Dios, pero cuando hacen al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. No dice a mi imagen, sino dice a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Claro, no estaba hablando Dios ni con Moisés ni con Abraham, sino Dios estaba hablando consigo mismo. Es decir, Dios estaba hablando entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Porque, amado hermano, nosotros traemos la imagen de Dios. Tanto, hermanos, que también nosotros no somos solamente de dos partes como los animales. Los animales solamente tienen cuerpo y tienen alma, según la palabra, pero el ser humano tiene espíritu, alma y cuerpo. Y eso es una de las imágenes de Dios en nosotros, que estamos hechos de tres partes, pero que estas tres partes representan ¿a quién? A un solo hombre. Yo soy un solo hombre, pero representado en tres partes, que es espíritu, alma y cuerpo. Entonces la palabra del Señor dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dando a entender la misma palabra que Dios no está solo, sino que Dios, amén, son tres personas las cuales están muy de acuerdo para hacer al hombre a la imagen de Dios. Dice acá en el verso de Job 33:4, entonces dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Gloria al Señor, amado hermano. Qué maravilla que Dios haya hecho esto. Por eso, en verdad, merece Dios que nosotros vivamos para Él, que hagamos un compromiso con Él, porque, hermano, el dueño de la vida y de todo lo que tenemos y poseemos y cómo somos ha provenido del Dios eterno, ¿verdad? Y terminamos con este texto. Dice Salmo 100, verso 3. Dice, reconoced que Jehová es Dios. ¿Cuántos lo reconocen en esta noche? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Entonces, fuerte, gloria a Dios. Dice Dios, reconoced que Jehová es Dios, y Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amén. Y la iglesia, hermano, la iglesia son uno. Amén. Es el redil de Dios. La iglesia por la cual vamos a pasar a ser parte, hermano, amén, es el redil de Dios, donde Él tiene sus ovejas. El Señor dijo, ¿verdad? Mis ovejas oirán mi voz. Amén. Y, amado hermano, los que hemos oído esta palabra, los que hemos creído esta palabra, lo que hemos escuchado en algún momento esta palabra, usted no ha oído al pastor de esta iglesia. Usted sí ha oído algo importante aquí durante el tiempo que ha venido, o donde usted nos haya escuchado antes, usted ha escuchado la voz de Dios, porque Él es el que te está llamando a ti como oveja, para que tú seas de su redil. Amén. Para que de esta manera podamos reconocer, como dice aquí este salmo, ¿verdad? Reconocer que Jehová es Dios. ¿Cuántos reconocen que Dios nos hizo? ¿Cuántos creen que Dios nos creó? Ahora yo lo creo, ahora yo sé que Dios me creó. Y cada día, cada vez que me puedo ver en un espejo, yo sé que esa persona que yo estoy mirando es la obra poderosa del Dios vivo y verdadero. Y por eso es que tengo que amar cada día a Dios, y usted también lo tiene que hacer, dando su vida a Cristo cada día, cada momento, para que el Espíritu Santo empiece a ordenar, como lo hizo en el mundo, en el planeta, en este planeta Tierra, que dice, ¿verdad?, que el Espíritu entonces se movía, amén, sobre la faz de las aguas, y estaba allí, hermanos, Dios por medio de su Espíritu creando y ordenando lo que ahora hay en algunas vidas que han llegado a conocer la verdad.
y si no lo hemos conocido, y si no lo hemos entendido, y si aún nuestra vida está desordenada, sabe, quiero decirte que el Espíritu Santo está todavía trabajando para que tú puedas ser transformado. ¿Cuántos creen que Dios va a transformar sus vidas? Pónganse de pie en esta noche. Entonces vamos a orar, amén, y vamos a pedirle al Señor. Así que ahora que usted sabe que el Espíritu Santo, amén, no es una energía simplemente, es una persona, que Él está aquí en esta noche y sabes que te está llamando a que tú vengas a Él. Él quiere transformarte, Él quiere ordenar tu vida. Si está desordenada, si tu casa está desordenada, no hay un orden, sino que hay un caos. Hoy Dios quiere ordenar tu vida. Puedes venir al Señor en este lugar y Dios va a empezar a hacerlo, pero tienes que creerlo. ¿Por qué lo tenemos que predicar todos los días? ¿Por qué tengo que hacer un llamado cada día? Amado hermano, porque hay cosas que a veces nunca habíamos entendido, pero cuando el Espíritu te dice que esto es así, te convence, entonces pídele. Entonces dile: Señor, yo quiero eso. Yo quiero que tú ordenes mi vida. Yo quiero que tú empieces a ordenar mi vida. Yo no sé en qué estoy mal, cómo he vivido mal, pero tú lo estás viendo desde los cielos. Ordena mi vida. Dile al Señor esta noche. ¿Quiere venir al altar? Vente, amén, y vamos a orar en este momento, mientras el ministerio nos ministra con un aleluya, con una alabanza, con un canto. Alaba al Señor en esta hora. Dale gloria y alabanza. Aleluya. Vente al Señor. Deja que el Espíritu Santo, que Él creó todas las cosas, y Él hizo un mundo complejo, complicado de entender. Él puede hacer algo por ti. Ese caos que hay en tu vida, en tu mente, porque el caos está en tu mente mayormente, más que nada. En tu corazón hay un caos, porque no puedes organizar nada, no puedes ordenar nada, pero Dios lo quiere hacer por su Espíritu Santo. Padre, en esta noche, bendito Dios, Santo Dios, sabemos que tú hablas, Señor, a nuestros corazones, Padre Santo. Sabemos que eres tú, Señor. Hoy estamos entendiendo que no hay nada que se haya hecho solo, no hay nada que se haya creado por casualidad. Todas las cosas, Señor, tú las creaste, tú las hiciste, aún nosotros mismos. Dice tu palabra que tú nos formaste en el vientre de nuestra madre, Señor. No hay nada, Señor, que el hombre haya hecho. No nos hicimos a nosotros mismos, sino, Padre mío, Padre Santo, tú nos creaste por amor de tu nombre, por tu misericordia. Nos formaste, nos diste vida, soplaste, Señor, para tener vida, Señor, hoy. Para que hoy estemos aquí, Padre Santo. Padre mío, te doy gracias, porque estás haciendo algo, Dios mío, en la vida de estos hombres y mujeres que han llegado hoy aquí en tu casa, Padre Santo. Señor, gracias te damos, porque has sido bueno, porque has sido fiel para levantar al caído, para preparar el corazón. Aunque hay un abismo, aunque hay una tiniebla, una oscuridad en nuestra casa, allí está tu Espíritu Santo intentando cada día entrar en acción, Padre mío, restaurar nuestra casa, nuestra familia, nuestro matrimonio. Tú lo puedes hacer, Señor. Tú tienes poder para cambiar, tú tienes poder para transformar las vidas, Padre. Bendito Dios, no dejes, Señor, termina esa obra en nosotros, completa tu obra en mi vida, en la vida de tus hijos, que podamos ser transformados, Padre mío, Padre Santo, que podamos ser transformados en nuevas criaturas, una vida nueva, Señor, está naciendo este día para servirte, Padre. Señor, has sido bueno. Que tu palabra no vuelva vacía, sino que cada día nos haga entender la realidad de lo que creemos, de lo que vivimos. Que tu Espíritu Santo, Señor, siga
preparando esas almas, preparando esas vidas para que crean en ti, Señor. Padre mío, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque nos hiciste tus hijos, nos salvaste, nos restauraste por tu Espíritu Santo. Señor, gracias. Señor, gracias. Bendice estas vidas, bendice estas almas que por tu misericordia están aquí hoy. Pudimos morir, pero estamos aquí con vida, Señor, porque tú así lo quisiste, Dios. Un día más para conocerte, un día más para mejorar nuestra actitud, Señor, para vivir una vida nueva. Gracias, Señor, gracias, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Tú eres nuestro creador. Tú nos formaste. Tú formaste todas las cosas, Señor, con tu poder. Amén.